Arcabuceros de mitos. Bienvenidos a Arcabuceros de Mitos. Hoy tenemos un programa especial en el que os vamos a hablar con Luis Armando Alarcón, que ya lo conocéis, de la Universidad de Guerrero, México, de mitos y asuntos en torno a el 12 de octubre, ¿no? Cada 12 de octubre pues hay una batalla en internet que ya la conocéis y bueno, pues consiste en que a ambos lados del océano pues la gente se pelea, ¿no? Y se pelea por la historia, tanto como por las típicas tonterías en plan de el doblaje latino es una mierda o es que el doblaje en castellano suena fatal, ¿no? Ese tipo de estupideces, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en hablaros bueno, de 1492, de todo lo que supuso, de todo lo que es el periodo de la colonización, ¿no? De la conquista, un poco también de la independencia, de lo que ha supuesto historiográficamente o filosóficamente, tal. Y bueno, sin soltaros más el rollo, la introducción, voy a empezar haciéndote una pregunta, a ver cuál es tu opinión, ¿no? Porque hay una frase que siempre se repite en los memes y tal, que es 12 de octubre, nada que celebrar. ¿Tú qué piensas sobre eso? Bueno, como en México se celebran cualquier cosa, ¿no? Creo que esa fama la tenemos muy bien marcada. Sí. Ha habido una tendencia a los antimonumentos, sobre todo en esta época, ¿no? Donde en vez de celebrar la independencia, la revolución, el 12 de octubre, la gente pues comenta que no hay nada que celebrar, ¿no? Ya sea porque no hay un cambio o ya sea porque es más bien lo consideran un genocidio, cosas así. Sí. Desde mi perspectiva, a mí no me gusta celebrar acontecimientos históricos porque pues se me hace muy nacionalista, ¿no? Muy patriotero. Pero tampoco comparto la visión de que no es algo que tenemos que recordar, ¿no? Porque mucha gente trata de olvidar o de suplantar eso con, mejor decirle, el Día de los Pueblos Indígenas y cosas, ¿no? El 12 de octubre. Pero considero que taparle el ojo al macho es peor, ¿no? Todavía que celebrar el 12 de octubre. Porque se niega un acontecimiento, ¿cómo podremos decir? Trascendente en la historia de México, porque sin este acontecimiento no estaríamos hablando en este momento tú y yo, ¿no? Sí, cierto. Entonces pues hay que ver que a mí me da mucha risa cuando las personas dicen es que los españoles eran o los españoles vinieron a conquistarnos, ¿no? Porque no se dan cuenta de que los conquistadores se quedaron aquí y de que somos los hijos de esos conquistadores, ¿no? Entonces, así es. Es un discurso muy tonto, ¿no? Sin ningún conocimiento histórico. Bueno, desde la parte española, ya lo he comentado varias veces en los foros y tal, hay como una percepción desde el mundo iberoamericano que me parece un poco extraña, que es como si desde todo lo que es España como conjunto hubiera una visión única, ¿no? de este asunto. Y realmente no la hay, ¿no? Porque, bueno, la opinión pública en España está muy dividida, sobre todo en dos posturas clásicas, que es una visión más desde la derecha política y una visión más desde la izquierda, ¿no? Eso en general. Y luego a eso se añade el tema de los nacionalismos periféricos, ¿no? No es lo mismo la visión que pueda tener un catalán nacionalista que un vasco nacionalista, que un gallego nacionalista, ¿no? Y realmente, pues eso, la opinión está un poco dividida, ¿no? Lo que es desde la derecha, pues obviamente se recurre a lo clásico, ¿no? De decir grandilocuencia, de bueno, es que esto es fundamental, que realmente poco menos que dicen que eso, que
que los españoles llevaron la civilización, ¿no? Porque realmente en América había como una especie de salvajismo, o una civilización así de medio pelo, ¿no? Que no tal. Lo cual también es gracioso, ¿no? Porque, en fin, es un poco reduccionista, ¿no? Si quieres, hablamos luego de eso. Desde la izquierda, pues obviamente hay un discurso totalmente contrario, es un discurso muy en consonancia con el indigenismo o con el discurso que pueda tener, yo que sé, el peruano medio o el mexicano medio, tal. De eso, de repetir estos eslóganes, que no hay nada que celebrar, que realmente hay que avergonzarse del tema, que no hay que celebrar la fecha del 12 de octubre, que supuso un genocidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y te quería preguntar yo si en México tú detectas que haya también diferentes opiniones sobre el tema en función de eso del grupo social o de clase o de si una persona es más de izquierda o más de derecha o qué Sí, pasa por ahí. hay posturas. El discurso cambia dependiendo de la postura ideológica. Por ejemplo, en mi familia que tiende a ser de derecha, Sí. el pobre de derecha, ¿no? Les ha salido un poco rana, ¿eh? A tu familia. Sí, yo creo que sí. Bueno, dime. Bueno, como tienden a ser de derecha, la postura que tienen ellos es que sí. Para ellos es el Día de la Raza, ¿no? Sí. Ellos de hecho se juntan y comemos tacos y todo eso, ¿no? Entonces, sí es un poco absurdo, ¿no? Incluso el discurso de mi barrio, porque todo mi barrio es de derecha. Entonces, sí. Históricamente es un barrio que se funda a principios del siglo XVII. Sí. Entonces, este barrio se funda por tanto criollos como peninsulares. El barrio de junto, que se llama Tequicorral, era un barrio normalmente de indígenas y mulatos. Ahí vivían los trabajadores y todo eso. Entonces, en estas fechas se va a escuchar mucho a la gente de mi barrio decir que en este barrio viven solamente criollos, ¿no? Y van a empezar los pleitos a decir que San Francisco, que es mi barrio, era mucho más grande e importante que Tequicorral, que Tequicorral sin San Francisco no es nada, ¿no? Sí. Y ahí va a destacar muchísimo este discurso de derecha, donde la gente más clarita, morenito clarito, se va a creer criollo, ¿no? Sí. Todavía. Y la gente morenito oscuro, Yeah. con ideas de izquierda, va a comenzar a hablar sobre el genocidio y todo esto, ¿no? A pesar de que yo soy de izquierda, no creo en el genocidio, pero hace mucho frío. Es curioso esto que me comentas porque, por ejemplo, este discurso por parte de la clase alta o del que se siente criollo y tal, a nosotros en España no nos llega esa percepción de que exista ese discurso, ¿no? Por ejemplo, en México o en otras partes de América Latina. Porque el discurso indigenista es como más furioso, ¿no? Como más presente en Internet y nos da esa sensación, ¿no? Como que todo el mundo allí piensa de una manera, solo de una, ¿no? Que a lo mejor es un poco la sensación que vosotros tenéis con el discurso español, ¿no? Como la gente de derecha es más ruidosa en redes sociales en esta fecha, ¿no? Pues os da un poco esa sensación, pero a nivel interno nuestro, de nuestras redes sociales, de nuestros contactos y tal, ya te digo yo que, por ejemplo, pues yo qué sé, yo cada 12 de octubre pues, se me llena Facebook de un montón de notificaciones de gente poniendo los típicos memes, ¿no? Con la sangre cayendo y los galeones aquí. Nada que celebrar, ¿no? O sale un arahuac, ¿no? Que se está fumando un puro y pone algunas letras así de fui colonizado y conquistado, no sé qué, nada que celebrar, ¿no? Y esa es un poco la sensación que tenemos. En España hay un debate por parte de los intelectuales y tal
sobre si es procedente seguir celebrando el día de la fiesta nacional, por así decirlo, el 12 de octubre, ¿no? Por estas connotaciones que tiene y por esta batalla ideológica que siempre sucede, ¿no? Entonces, hay gente que está proponiendo pues que se deje el día, pues eso, como un día internacional de lo que supone este legado hispánico, global y tal, pero que el Día Nacional de España se cambie a otra fecha, ¿no? Por ejemplo, a algo relacionado con la invasión napoleónica, como el 2 de mayo o una cosa así, ¿no? Algo que estemos todos más o menos de acuerdo, que puede ser una cosa de carácter solo español, ¿no? Que no sea un carácter tan internacional, lo cual, bueno, es difícil porque, bueno, tú sabes que la historia de España, hasta que no pierde las colonias y tal, siempre tiene mucho eco en las colonias. Y si fuera el 2 de mayo, pues ahí es cuando se inicia el proceso de independencia, ¿no? En Iberoamérica, con todas las políticas que toma Fernando VII y tal. Entonces, realmente yo creo que seguiría siendo polémico, ¿no? Pero bueno. La gran pregunta, ¿no? ¿Genocidio o no genocidio? ¿Qué, qué, qué opinas tú sobre eso? Desde México, la perspectiva que más abunda es el genocidio, ¿no? Sin embargo, es una perspectiva que no tiene como que fundamentos, ¿no? Hay varios casos de esclavitud indígena, ¿no? De matanzas indígenas, que sí son terribles, pero no se comparan al... Bueno, han propuesto, ¿no? Que es equiparable al holocausto judío, ¿no? Y yo no lo considero de esa forma porque si bien murieron muchísimos indígenas, sí, fue más bien por la viruela. Sí. Se ha calculado que más o menos el 80% de la población indígena murió por la viruela. ¿No? Entonces, si hubo un genocidio, fue sin querer queriendo, ¿no? Como sí, un genocidio biológico, ¿no? Pero no, exacto, no militar, no directamente por que los metieran en cámaras de gas, ¿no? Estuvieran en fila y decían, venga, que os vamos a dar una ducha, ¿no? No, sí. Eso no... Sí, no había una ejecución sistemática. Sí. Claro que había casos, por ejemplo, como Hernando Ruiz de Alarcón, que sí, estuvo persiguiendo indígenas idólatras durante toda su vida, y sí, asesinaba a indígenas sin juicios, sin permiso, ¿no? De forma clandestina. Pero son casos particulares, ¿no? Que son objeto de estudio, pero no eran institucionales, por así decirlo. Yo lo que, bueno, la percepción que se tiene desde aquí es matizar un poco, según lo que tú estás diciendo, ¿no? Que no es un genocidio consciente, no está planificado y realmente, de hecho, si se puede hablar de una etapa en la que realmente sí hubo una mortandad muy catastrófica de la población y se la erradicó prácticamente, fue en las Antillas, ¿no? Y realmente después de esa primera fase, el propio Estado, la monarquía hispánica, como los propios conquistadores, toman conciencia de que, bueno, de que no deben apretar tanto porque realmente se quedan sin población la cual pueda trabajar para ellos en encomiendas, en minas, en tal, y no tienen población que gobernar aparte de ellos mismos, ¿no? Y tienen que reemplazarlo con esclavitud venida de África, que tenía un coste, ¿no? Un coste monetario, porque tenían que importar estos esclavos, que eran, entonces, desgraciadamente eran un bien que se compraba, ¿no? Y bueno, costaba su dinero, ¿no? Porque tenían que fletar los barcos, tenían que desarrollar todo este tipo de operaciones que tenían los portugueses en la costa africana y luego tendrán los holandeses, de negociar con el poder local, porque claro, una cosa fundamental que hay que hablar es que esta esclavitud es con el beneplácito
de las autoridades locales de allí, de África, ¿no? Que son ellos los que se encargan principalmente de hacer estos prisioneros, de llevarlos a la costa, y ahí es donde los intercambian por otros bienes con los europeos, y estos los montan en los barcos y se los llevan, ¿no? Y un poco hay esa idea extraña como concepción de que eran los europeos los que con el arcabuz en mano se internaban en África para capturar a los esclavos. Para cazar africanos, ¿no? Sí. Cosa que no era así, ¿no? Se contaba como con ese beneplácito. Y un poco también lo que tú dices, ¿no? Que realmente la mayor mortandad, pues ya se ha estudiado muy bien y se produce por todo este tipo de epidemias y fundamentalmente por la viruela, ¿no? Que supuso bueno, lo que pasa es que yo ahí, bueno, también hay un debate, ¿no? Que a mí me gustaría proponerte, que es si realmente esa mortandad que se produce por enfermedad y tal, si no crees que las cifras están exageradas, porque realmente tengo como la sensación de que aunque se produjo una mortandad bastante elevada, sobre todo en sitios donde la población estaba muy concentrada y tal, no es la cifra que se suele decir, ¿no? Porque realmente supondría que la población inicial era muchísimo más amplia de lo que se pensaba, ¿no? Y entonces, claro, ahí tendríamos el problema de que las crónicas continuamente tendrían que estar hablándonos de ciudades o de poblaciones que están prácticamente desiertas, que han perdido su población, ¿no? Habría provocado movimientos migratorios, ¿no? De a lo mejor de poblaciones que se quedaran con muy poquita gente, mudarse a una población donde hubiera más supervivientes para unirse a ellos y tal. Y realmente yo creo que esos relatos, por lo menos en las crónicas y tal, faltan bastante, ¿no? Por ejemplo, en la colonización inglesa, pues sí sabemos que en la zona de lo que luego será la colonia de Massachusetts y tal, pues había una serie de asentamientos a lo largo de la costa que se abandonan, ¿no? Entonces cuando llegan los colonos, pues ellos te dicen que se encontraron asentamientos abandonados, que había como unos montículos donde se guardaban los granos de maíz, porque luego, bueno, los aprovechaban los de otras poblaciones para plantar y tal, y que realmente eso se debió un poco a esta crisis demográfica y que esas poblaciones se aglutinaron en otros pueblos. Pero la pregunta, el fondo es, por ejemplo, si hablamos de una epidemia brutal, digamos, de viruela durante la conquista de México, por ejemplo, 1520, 1521, ¿por qué luego cuando hay un avance, por ejemplo, hacia la zona de Michoacán o hacia la zona donde estaban los chichimecas y tal, siguen las crónicas hablando de grandes ejércitos nativos, de una población de miles de personas en los centros de población y en las ciudades y tal? Lo cual no sería lógico, ¿no? Porque se supondría que habrían sido esquilmados, ¿no? por esa mortandad catastrófica. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, el que da las cifras más elevadas me parece que es Eduardo Matos Moctezuma. Es un arqueólogo de aquí de México. Sí. Hay una investigación de, si no me equivoco, es de Johanna Broda, que habla sobre la provincia, el reino de Yopitzinco, que está en lo que hoy es Acapulco. Sí. Ahí comenta que la epidemia de viruela, según los restos arqueológicos, sí acabó con la mayoría de la población y migraron hacia lo que ahora conocemos como la región Costa Chica de Guerrero. Estos yopitzincas. Desde ahí coordinaron alguna rebelión posterior, pero me parece que podemos hablar de eso más adelante.
En cuanto a la Ciudad de México, de Tenochtitlán, no sé, de hecho los mismos indígenas no hablan demasiado de muchas muertes, así mencionan que mueren bastantes personas por esta nueva enfermedad, pero mencionan más muertes durante el asedio que antes, que durante la epidemia, ¿no? Ya ves que la epidemia es por ahí de la noche triste, ¿no? Sí. Cuando enferma Cuitláhuac, y es cuando muere, ¿no? Pero también nos hablan las crónicas hablan de sobrevivientes, lo que es probable que haya sido posible por la medicina, pues puesto que se conocen o se conocían más de 6.000 plantas medicinales, ¿no? Con usos específicos, entonces yo creo que pudieron tratar esta enfermedad y por consiguiente saber sobrellevarla. Además, las generaciones futuras pues ya tendrían cierta resistencia, ¿no? A esta enfermedad. Bueno, a mí me da la impresión de que, bueno, se ha estudiado un poco, esta mortandad no es exponencial, o sea, no afecta a zonas diferentes en cronologías diferentes. Y tengo esa impresión, ¿no? Como que afecta en un primer momento más a unas zonas que otras. Y bueno, se produjo y se seguiría produciendo durante todo el siglo XVI, ¿no? Pero un poco yo creo que conviene hacer un estudio y hacer como una cronología, ¿no? Y matizar el impacto que tuvo en las diferentes zonas y en las diferentes fases, ¿no? Porque... Diría que la climatología también, ¿no? Porque eso, yo tengo la impresión de que en los grandes núcleos, o sea, por ejemplo, en el Tahuantinsuyo o en Mesoamérica y tal, donde hay más concentración de población, pues en un primer momento se expande más rápido, ¿no? Porque, claro, hay más vectores de contagio. Mientras que en otras zonas más aisladas y tal, las grandes epidemias son posteriores, ¿no? Se corresponden un poco a la cercanía de las diferentes exploraciones, ¿no? Y yo imagino que también contacto entre las propias población nativa, ¿no? Gente infectada que escapara de un sitio y pasara por otro y tal. Un poco como pasó en Europa con la peste negra, ¿no? Que fue afectando a las diferentes zonas en una cronología diferente, ¿no? Sí. Bueno, eso en lo que respecta al genocidio físico, ¿no? Luego hay un asunto que es el genocidio cultural. Y ahí pues no sé cómo están las opiniones a ese respecto. Pues... Híjole, bueno, ahí sí es más complicado porque la mayoría de gente no tiene idea de lo que dice cuando habla, ¿no? Entonces, bueno, aquí en México, al menos en mi estado, que es del sur de México, se vive una religión popular, le han llamado, o catolicismo popular. Mira, si tú te vienes al sur de México, en las ciudades fundadas por los criollos o peninsulares, son católicas guadalupanas, ¿no? Pero si te vas a los pueblos que son indígenas, ahí sí es más complicado. Sí hay como que una sustitución de dioses, ¿no? O sea, la gente indígena es súper creyente de Cristo, de la Virgen y todo eso, ¿no? Sí. Pero a la hora de adorarlos o cosas así, hacen prácticas de origen prehispánico, como encender copal o sacrificar animales, ¿no? Como te comentaba la otra vez que en Atliaca, que es un pueblo muy cerca de mi ciudad,
Sí. Es un pueblo indígena que durante hasta el siglo XIX, XVIII, perdón, hasta el siglo XIX o XX no tenía mucha comunicación. Entonces este pueblo, hasta la fecha, el 3 de marzo, realiza un ritual en la cima de un monte donde hay un cráter. Sí. El monte se llama Ostotempa y ahí hay un cráter muy profundo. Ahí avientan cohetes y despiertan las golondrinas que viven dentro. Entonces salen volando una espiral y cuando salen las golondrinas la gente dice que despertó Dios. Ahora hay mucha gente, la gente católica de ese pueblo no quiere leer la Biblia, y de hecho no quiere ir a misa, ¿no? Ellos dicen que esto no lo entienden. Entonces, si tú le preguntas a los viejitos que quién es ese Dios que vive ahí, dicen, no, pues es Diosito. Y le preguntas, ¿pero quién es Diosito? Dicen, pues Diosito, el que trae la lluvia, ¿no? Y si le preguntas a los jóvenes, por ejemplo, te dicen, no, pues es Tlaloc. Entonces hay como estas diferencias, ¿no? Sí. Debajo de ese cráter está, según la gente de ahí, está una estatua de Tlaloc, que es el dios de la lluvia. Bueno, entonces, después de despertar a las golondrinas, sacrifican guajolotes, palomas y gallinas. Y el último sacrificio humano en ese pueblo fue en el año 1900. También hay más sacrificios humanos en todo el sur de México. Sí. En la zona maya me parece que fue durante los 40 el último sacrificio. Y bueno, yo creo que casos como esos son muy complicados de explicar, ¿no? También la gente de la ciudad se espanta, ¿no? Dice, ay, no, ¿cómo van a sacrificar guajolotes en esta fecha? Gente ignorante, ¿no? Supersticiosa. Pero bueno. Sí, bueno, yo creo ahora que bien, un poco en consonancia con lo que estás diciendo, habría que replantearse un poco la extensión de lo que supone la colonización, ¿no? Porque, por un lado, tiene que recurrir al sincretismo porque no puede imponer 100% sus dogmas, su forma de pensar, no puede trasplantar 100% la sociedad europea a India, ¿no? Y por otro lado, según lo que me estás diciendo, parece que es más una aculturización, por así decirlo, que viene desde el foco de las ciudades, pero hay ciertas regiones del campo, cuanto más aisladas mejor, por así decirlo, que no reciben esa culturización al mismo nivel, ¿no? Y entonces yo imagino que las autoridades religiosas locales, al final, tras mucho intentar y batallar y todo eso, se conformarían con que hubiera una práctica teórica del cristianismo, ¿no? Que supuestamente pues tuvieran ciertos aspectos del dogma, que ellos fueran a hacer misa, que creyeran en Dios, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no había, o sea, no supuso esa intención catequizante de enseñar exactamente los mismos dogmas o las mismas prácticas que pudiera tener una persona en Sevilla o en Valladolid o en cualquier otro sitio de España peninsular, ¿no? Lo cual, bueno, en sí mismo pues es una cosa curiosa y yo creo que es bastante meritoria en lo que respecta a la resistencia de esta población de seguir con sus prácticas tradicionales hasta cierto punto, ¿no? Dentro de lo que les dejaban las autoridades. Y bueno, eso me da otro punto. Si quieres vamos a empezar a hablar lo que es el tema de tanto de lo que supuso el periodo de la colonia y cuáles son más o menos los problemas y las estrategias que se siguen para, digamos, coger desde este estadio prehispánico y convertirlo en otra cosa, hasta el tema de cuál es el comportamiento diverso que tienen tanto a las élites como la población nativa, porque algunos resisten frontalmente, otros se quedan más o menos, digamos,
como súbditos, ¿no? Y otros, de hecho, pues tienen una colaboración activa. Por ejemplo, los caciques o la nobleza peruana, ¿no? Que la nobleza peruana, por sí, ejemplo, la de los orejones, pues muy astutamente, los virreyes y tal, lo que hacen es equipararla a un estatus de hidalguía con respecto a la nobleza española. O sea, no estarían un poco por debajo de lo que serían los nobles de título, condes, duques, marqueses, sí, etcétera, etcétera, que no había tantos en un primer momento. En el siglo XVI no se concedieron tantos títulos. Estarían un poco por debajo, pero bueno, la gran mayoría también de la nobleza española que va a Indias, que no es demasiada, son hidalgos. O sea, realmente sí, estarían en un plano más o menos de igualdad, ¿no? Aunque en un primer momento están sí. separados por dos legislaciones diferentes, ¿no? La República de Indios y la República de Españoles. Vamos a explicar un poco eso. Empieza tú Claro. si quieres, que si no parece esto un monólogo mío. Bueno, de la colaboración Ujú, son principalmente las clases nobles los que colaboran con los nuevos ujú. conquistadores, ¿no? Sí. Principalmente para no perder sus privilegios. Mm, Igual por la misma razón se convierten al cristianismo, a lo mismo que hicieron los nórdicos, ¿no? mm. Este, Sí, entonces, es una cosa que en ajá, España pasa también con los musulmanes. Cuando se conquista Granada, sí, por claro. ejemplo, la familia real nazarí, pues algunos de sus miembros, Ujú, por ejemplo, hay unos descendientes aún hoy, que son la familia de los Granada Penegas, pues lo que hacen en un ujú, primer momento es que se convierten, ¿no? Y estas élites ujú, realmente ujú, no se ven afectadas luego cuando se produce internet, el alzamiento y la expulsión de los moriscos y tal. No se les ujú, investiga por parte de la Inquisición al mismo nivel que la población llana, ni se produce una expulsión. ujú, Porque, no sí, sé, es como si por el hecho de ser nobles, pues se les trata diferente y ajá, como que se sobreentiende que, bueno, que son cristianos sinceros y que no se les puede ujú, tratar como la población llana. No sé si en Indias ujú. pasa una cosa equivalente. Sí, sí, pasa lo mismo, sobre todo con los mexicas tlatelolcas, Ujú, que que son quienes, ¿cómo te diré? Quienes destacan o quienes ayudan posteriormente al expansionismo español, ¿no? ujú, En la zona chichimeca y todo esto. Em, Igualmente a la clase noble se le respetan sus títulos, su cacicazgo. De hecho, el problema político actual en México es que hay mucho cacicazgo todavía, ¿no? ujú, La política en México no se entiende sin este cacicazgo, que es una herencia ujú. colonial. Entonces, Entiendo. sin embargo, por el otro lado, la gente, la prole, ¿no? Sí. este, pues sí se resiste bastante a esta conversión. De hecho, se pueden ver petrograbados en cuevas, ¿no? De ídolos, la gente escondía sus ídolos en cuevas, los enterraba bajo árboles, hacía actos de idolatría Ujú, en su casa, ¿no? A escondidas. sí. Y bueno, este, por esta misma razón hay una rebelión en Ujú, 1563, si no me equivoco, encabezada por los Yopitzincas, ¿no? ujú, Aquí en el estado de Guerrero, en lo que hoy es el estado de Guerrero, en la región Costa Chica, ujú, comienza esta rebelión, que se detiene únicamente hasta que aniquilan a todos los rebeldes. ujú, Posteriormente va a ser la rebelión de Francisco Temanastle, que ujú, también rechazaba toda esta doctrina, que se conoce como la Guerra del Mixtón. sí. También en la zona maya va a estar la guerra de castas, ¿no? Entonces sí,
por parte de la población o del sector popular sí hay muchísima resistencia a la evangelización. Incluso, bueno, hasta la fecha podemos ver restos, ¿no?, de sus prácticas. Por ejemplo, en la montaña del estado de Guerrero, sacan a pasear figuras de Tlaloc, que es la deidad más importante, me parece, en esta región, sí. Pero con el nombre de San Marcos, ¿no? O sea, sacan la figura con sus colmillos, su lengua de fuera, ¿no? Pero dicen que es San Marcos. Entonces, bueno, sí se ve toda esta... Un poco poniendo en relación, no sé si tú sabes que realmente ese proceso sucede una cosa prácticamente igual aquí en España, lo que es la romanización y posteriormente la cristianización, ¿no? Porque el Imperio Romano en su fase final implanta el cristianismo como religión oficial, ¿no? Y por ejemplo hay prácticas de la religión ibera local que se mantienen aún dentro del cristianismo. Lo que pasa es que con el correr de los siglos se ha olvidado y parece que forman parte integral de lo que es la percepción católica española. Y realmente no, en un primer momento no era tan así. Por ejemplo, sabemos que los iberos, sobre todo los del sur, los de la zona costera que tenían un desarrollo cultural más elevado, tenían su escritura y tal, sobre todo por influencia fenicia, paseaban imágenes y betilos, ¿no? Y las imágenes de sus dioses, pues lo mismo que las de las vírgenes, se las vestía, se le ponían ropa pues de la época, ¿no? Y se procesionaban y la gente los adoraba, ¿no?, por así decirlo. Y luego realmente con el cristianismo eso se adopta como recurso, ¿no? Pero hasta que no llega la contrarreforma no se impone esta Semana Santa que hay ahora, en la que se procesionan tantos tipos de imágenes durante tantos días y tal. No es esa religión tan de puertas afuera. Lo que pasa es que sí tenemos testimonio que en los reinos de aquí de la península ibérica eso gustaba, ¿no? Y como en la contrarreforma hay una parte muy importante de los teólogos que van al concilio de Trento que son españoles de los diferentes reinos, se puede ver una relación directa, ¿no? Como una cosa afecta a la otra y una práctica que teníamos aquí que realmente tenía una base incluso precristiana se convierte, ¿no? Bajo esa nueva facha, ¿no? Entonces es curioso porque bueno, es un proceso que se repite en el tiempo, ¿no? Y yo creo que es un poco por el carácter de esta cultura de base latina en la que estos sincretismos son más frecuentes o son más posibles, porque por ejemplo en el mundo anglosajón pues no se ven, ¿no? Porque como los cajones culturales son más estancos, ¿no? Y a día de hoy se sigue viendo. Bueno, tú seguirás seguramente los periódicos y tal, todas estas polémicas de la apropiación cultural, ¿no? Que si usas no sé qué cosa de tal cultura, pues es como ofensivo y tal. Y claro, yo siempre me ha resultado un poco extraño porque está un poco en consonancia con su forma de pensar que es la cultura, ¿no? O sea, porque hay una cultura negra, una cultura blanca, una cultura asiática, una cultura latina, etcétera. Y entonces, según su mentalidad, hay como que preservarlas como están, porque si las mezclas, ya como que se pierden, ¿no? Y eso es malo. Mientras que, bueno, yo creo que nosotros, nuestros antepasados, tanto los tuyos como los míos, tenían otra concepción de las cosas. Entonces, hasta cierto punto, no les molestaba unificar las dos cosas en cierta manera para que no se perdieran, ¿no? Para que un cajón cultural, digamos, no suplantara al otro 100%,
sino decir, bueno, vamos a ver cómo puedo hacer que parte de mi cultura anterior se fusione con esta y no moleste al de al de la nueva cultura. Y yo creo que es un poco un mecanismo de resistencia silenciosa, ¿no? Es como una resistencia del pueblo que dice, bueno, sí, yo te voy a pagar impuestos, yo te voy a trabajar en la encomienda y todo eso, pero bueno, a la Virgen de no sé qué la voy a rezar como a mí me dé la gana. Y tú te puedes ofender mucho y tal, pero es que esto va a ser así, ¿no? Y yo creo que al final hay una aceptación por parte de la otra parte, ¿no? De la parte colonizadora, y dice, bueno, tenemos más o menos económicamente o socialmente lo que queremos y no nos hace falta hacer esa imposición plena y completa, ¿no? Porque yo creo que tampoco se perseguía hacer esa implantación completa, ¿no? Porque bueno, desde un primer momento vemos que por parte del clero español hay un interés antropológico en estudiar a las culturas prehispánicas y en que no se pierda el legado, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, pues la relación del Michoacán o algunas otras crónicas como la de Bernardino de Sahagún, que realmente lo que están haciendo es hablarnos de lo que había antes y un poco para que conscientes de que se está creando algo nuevo, de que se está implantando la religión cristiana, de que no se pierda la memoria de lo que había antes, lo cual me parece bastante noble por su parte, ¿no? Por parte de estos clérigos. Bueno, pues sin estos testimonios, vosotros que estudiáis las culturas prehispánicas y tal, os resultaría mucho más difícil conocer todo ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, pues, no sé hasta qué punto, no sé cuál es tu opinión sobre el tema, se puede hablar de lo que se ha dicho clásicamente, de que una cultura se impone a la otra, que la reemplaza y tal, o si realmente no nos están hablando tanto en las escuelas, en los libros de texto y tal, sobre las diferentes fases de la colonia, porque no es lo mismo el siglo XVI de implantación que en el XVII, en el que se pelea la administración con los criollos y tal, ni que el XVIII, en el que los criollos ya tienen una cierta relevancia y ya imponen prácticamente sus condiciones, ¿no? Aunque, bueno, están un poco frustrados porque siguen nombramientos desde la metrópoli y tal, que realmente eso es lo que va a llevar a la independencia. Entonces, ¿qué opinas tú sobre todo este proceso de los 3 siglos de la colonia y lo que suponen culturalmente? Ok, bueno, Una dificultad técnica y la llamada que habíamos hecho se había cortado, pero bueno, ya la hemos reanudado y vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Tú crees que durante los 3 siglos de la colonia se puede hablar de una implantación cultural plena del modelo español, de una pérdida total del legado prehispánico, o que hay una tercera vía, que hay cierta continuidad del legado prehispánico y que no se consigue implantar per se el modelo cultural español peninsular en India? ¿Qué piensas sobre eso? Sí, bueno, al principio sí hay un intento férreo por cristianizar al indígena, pero posteriormente las misiones, sobre todo la de Bartolomé de las Casas y Motolinía, optan por una vía más calmada, ¿no? Ellos de hecho defienden bastante al indígena, ¿no? De que no se le debe de esclavizar, sino que se le tiene que tratar como un niño, ¿no? Que apenas está aprendiendo. Posteriormente ya las personas se van culturizando una a otra, ¿no? Sí. La sociedad actual de México no es homogénea.
en las ciudades se vive una cultura completamente diferente a la de los pueblos indígenas. Sin embargo, ambos tienen sincretismo tanto de una como de otra. Es decir, la cultura hispana no sobrevivió tampoco. Ahora, por el simple hecho de que los mexicanos que no somos indígenas 100%, o al menos no hablamos un idioma indígena, sí. Pues comemos lo que comen ellos. En las palabras, ocupamos muchísimas palabras en idiomas indígenas todos los días. Insultos, palabras de cariño, objetos, ¿no? Palabras a los objetos. Sí. Otra cuestión son las técnicas de agricultura, ¿no? Las técnicas de agricultura que se manejan en México debido al retraso de desarrollo industrial siguen siendo como de los años 20 por ahí y tienen mucha influencia mesoamericana, ¿no? Por ejemplo, el maíz se siembra junto con la calabaza y el frijol, tal y como se hacía en las chinampas y como lo hacían los demás pueblos indígenas. Entonces, sí hay como ha prevalecido tanto rasgos de la cultura mesoamericana como de la hispana. Sin embargo, no es homogénea, ¿no? En los pueblos indígenas se vive la religión con un fervor muy diferente que en las ciudades que han sido fundadas por mestizos o criollos o peninsulares. Entonces, esta concepción que se promueve tanto, yo creo, a un nivel estatal como a un nivel popular de reivindicar el pasado prehispánico per se, ¿no? Sin el componente cultural aportado luego por la colonización, y rechazar ¿qué te parece? ¿Está fundamentado en un asunto de carácter nacionalista, o realmente es que no son conscientes los propios mexicanos de que parte de lo que ellos reivindican como legado cultural propio es realmente fruto de ese sincretismo? ¿O cómo va ese tema? ¿Por qué se piensa de esa manera? Bueno, yo creo que mucha culpa la tiene la independencia de México. Porque durante la independencia es la batalla de las vírgenes, ¿no? Tanto los peninsulares tienen el estandarte de la Virgen como los insurgentes. Sí. De hecho, lo que me parecía más lógico a mí es que terminando la independencia de México en 1812, me equivoqué de fecha. Bueno, ¿me puedes hacer la pregunta otra vez para no hacer el oso? Buscarlo en Wikipedia, que vendrá. O sea, no os preocupéis por la fecha concreta. Sí. A ver, vamos a buscarlo. $1821. Vale. Pon el móvil bien otra vez y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ya? Y me la responden, ¿no? Bien. Ok. Pues eso, te quería preguntar si realmente esta percepción de que el legado prehispánico forma parte integral de la cultura mexicana, pero no la mezcla con producida durante la colonia y tal, si esto se debe a un carácter nacionalista, de cómo los mexicanos han pensado el surgimiento de su historia o de su nación actual, o a qué es debido, ¿no? Digamos, este autismo de no reivindicar este carácter sincrético. ¿A qué crees que se debe? En gran parte el proyecto de nueva nación que se da después de la independencia de México tiene mucho que ver de esto. Durante la independencia el estandarte insurgente fue la Virgen de Guadalupe. Y
a mí me parece de lo más lógico que esta insignia hubiese sido la bandera nacional. Pero no, la bandera nacional fue el águila y la serpiente. Algo que es parte del mito mexica. Entonces, pues, o sea, ¿de dónde sale, no? Sí. Uno se pregunta, ¿por qué no es la Virgen de Guadalupe? O sea, a pesar de que a mí me encanta que no sea la Virgen de Guadalupe, pues me parece que puede ser lo más lógico, ¿no? También y es que durante la independencia, ¿sí? También me gustaría que hablaras un poco de un tema que hemos hablado mucho en los foros y tal, un poco en relación con lo que estás diciendo, que es que hay una reivindicación, por ejemplo, en el caso de México, como que la cultura prehispánica por defecto que había era la mexica, o sea, lo que se llaman los aztecas, pero no hay una concepción de que el territorio estaba formado por otros estados o por otros pueblos que de hecho eran opuestos a ese imperialismo de la triple alianza, ¿no? Y entonces parece que todo era Tenochtitlán cuando no era así, ¿no? Sigue contándome lo que me estabas diciendo. Ajá. Entonces, al final de la independencia y durante la independencia hay un sentimiento antigachupinista, ¿no? Sí, es decir, ya estaban cansados de la explotación y todo esto. Entonces, realmente estaban cansados de que los mestizos y criollos no ocuparan puestos importantes, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Y de hecho la independencia de México no empieza queriéndose una independencia, empieza con otros motivos, pero se transforma. Sí. Entonces, durante este periodo tratan de formar una nueva identidad, ¿no? Como un país nuevo. Y a lo que recurren es al pasado indígena. Y se comienza a fomentar, ¿no?, este pasado indígena como un pasado nacional, como nuestro pasado. Y todo lo que tenga que ver con España ya se empieza a relacionar con algo malo, ¿no? Con los opresores, con los que no dejaban triunfar al indígena, cosas así. Posteriormente, todo este discurso lo va a ir retomando cada estado mexicano, ¿no? El imperio, el segundo imperio, el estado revolucionario, también va a reivindicar el pasado indígena como el pasado nacional, como algo propio que es nuestro y de nadie más. Sí. Entonces, yo creo que en gran parte la responsabilidad es del Estado, ¿no? De todo este discurso patriotero. Ahora bien, en cuanto a lo que me decías del centralismo académico, eso sí es preocupante, bastante preocupante, porque hay un montón de pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho en las escuelas de aquí de México te las enseñan como en 12 páginas, ¿no? Sí. Los miles de años de desarrollo independiente que tiene Mesoamérica te lo enseñan en 12 páginas. Entonces, primero hay que distinguir los periodos en los que se desarrolla cada cultura, porque son muchísimos periodos y son muchísimas culturas. Pero al momento del contacto entre Europa y Mesoamérica, pues yo creo que le dan mucho énfasis a lo mexica porque era el imperio más grande. Sí. De los tres que puedo mencionar, era el más grande. ¿No? Estaba la Tzintzuntzan-Irecha, que estuvo en lo que hoy es el occidente de México. También estuvo el Yucutza, que es lo de la Mixteca, ¿no?, que ahora es Oaxaca. Y bueno, estuvo la Triple Alianza, o en náhuatl, que sería Xcantlatoloyan, que era el imperio más grande, y yo creo que como los conquistadores hicieron mucho énfasis en este imperio, es por eso que se ha centrado el académico en este tópico. Sin embargo, pues es responsabilidad de nosotros
seguirle diciendo a la gente que no era todo Tenochtitlán, ¿no? Sino que había Sí. muchísimos. Tan solo aquí en Guerrero, en mi estado, Ujú. ah, actualmente se hablan 4 idiomas indígenas, ¿no? Este, en mi estado hubo 2 reinos importantes y varias colonias mexicas, también hubo ocupación tarasca, entonces sí, es todo un relajo, ¿no? Ujú. Platicaba con una compañera que está dando clases de historia de Guerrero, me Sí. invitó a dar una clase sobre la época prehispánica, ¿no? Y platicando me dijo, oye, es todo un pedo enseñar la historia prehispánica de México, porque hay una etnia acá y luego pertenecen a la misma etnia, pero son 2 grupos culturales Mm. diferentes, entonces sí, es todo un rollo eso. Sí, sí. Bueno, aprovecho para decir que, bueno, aunque hayamos hecho este vídeo del 12 de octubre, vamos a seguir con nuestra saga de hablar de la conquista de México, ¿no? Y un poco ahí os explicaremos todo este tema que está comentando Luis, de que es todo muy complejo, tanto desde la parte de los pueblos mesoamericanos, de las diferentes políticas que había entre ellos, o sea, no eran todos amigos, ni estaban todos aliados entre sí, había pueblos que eran tributarios de otros, que realmente estaban esperando a que el Estado central fraqueara para intentar ellos recuperar un poco su autogobierno o su independencia y tal. Y por la parte española también es muy complejo. Ya explicaremos en el primer vídeo que queremos hacer, que es un poco de contexto de las dos partes y tal. El tema, por ejemplo, de las tres cabezas, ¿no? Que había en el Caribe en 1519, ¿no? Estaba Diego Colón desde la española, estaba Velázquez en Cuba y estaba Garay en Jamaica. Y estas tres figuras realmente van a condicionar mucho la política que hay detrás de la conquista y las cosas que está haciendo Hernán Cortés, porque cada uno de estos tres hombres, que eran como digamos una especie de virreyes o de personas importantes en las Indias, eran como gobernadores de facto de tres zonas de influencia, ¿no? Habría que contar un cuarto, que está en la zona del continente, que es Pedregal de Ávila. Pero fundamentalmente esos tres son los que van a condicionar más el tema de cómo se prepara la expedición de Cortés, por qué hacen las cartas de relación y por qué hay toda esta política entre bambalinas de Cortés mandando cartas, intentando convencer al rey, porque el rey está influenciado por estos partidos, qué es lo que hacen mientras tanto Garay y Velázquez desde Cuba, como primero se oponen a Cortés y luego, por ejemplo, en el caso de Garay, hay una alianza tácita con él, aunque hay cierta pugna por la zona del Pánuco, ¿no? Pero lo que es la conquista de Tenochtitlán, yo lo digo mal porque lo digo en castellano, pero bueno, sí hubo un apoyo, ¿no? Por su parte se envió material y tal. Sí, Y es muy interesante porque es todo el proceso de conquista y de colonización es ese mosaico, es un mosaico muy rico, no se puede reducir solo a un relato corto desde la visión de una de las partes porque queda incompleto y queda una historia como se ha estado haciendo hasta hace poco, que es una historia de la visión desde un segmento concreto dentro de ese puzzle, ¿no? Y queda un poco extraño porque se habla de cosas que luego dice, ¿y esto por qué, no? ¿Por qué se hizo, no? Como por ejemplo, cuando hablemos de la conquista, de por qué mandan a Pánfilo de Narváez para aprender a Cortés, queda un poco extraño, ¿no? Siempre en el relato de cómo se había contado, está Cortés haciendo sus cosas y de repente llega un señor, que es Pánfilo de Narváez, y dice, ah, te voy a detener, ¿no? Y queda un poco extraño porque dices tú, ¿por qué está pasando esto? No lo entiendo, ¿no? Y un poco también nos gustaría a lo largo de los vídeos iros explicando todo ese tipo de cosas para que os queden un poco más claras, ¿no? Me gustaría aprovechar también, hablar muy brevemente para no pisarte, el tema de España hay una visión que es un poco reduccionista,
que es el tema de hablar de que los españoles llevaron como la civilización a las Indias, ¿no? Como que la civilización autóctona que había, bueno, las civilizaciones, porque eran muchas, ¿no? Había muchas cuencas culturales, muchos pueblos, muchas tribus, incluso, como tú estás diciendo, dentro de la misma cuenca cultural había un montón de pueblos, de lenguas, etcétera, etcétera. Pues desde las posturas más nacionalistas españolas, más de derecha, por así decirlo, pues salen de vez en cuando estos vídeos, ¿no? Y diciendo, no, no, es que los españoles llevaron una rueda, llevaron la escritura, llevaron eh, lo moderno, ¿no? Porque estaban muy atrasados y tal. Y realmente es un poco injusto, ¿no? Porque, bueno, hay pueblos que sí son y están en un estadio cultural de cazadores recolectores y hay pueblos que están prácticamente pues equivalente a cómo estarían los sumerios o cómo estaría el antiguo Egipto, ¿no? Una sociedad muy organizada, una sociedad con su legislación, con su religión, sus creencias, con sus construcciones monumentales, con sus diferentes áreas, ¿no? De ciencia, de arquitectura, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces había cierta civilización, o sea, una civilización autóctona. No era una civilización europea de la época, pero era una civilización, ¿no? Y no se puede despreciar, no se puede decir que fue una civilización retrasada a todos los niveles, porque había niveles tecnológicos en los que a lo mejor sí, en relación con los europeos tenía ciertas desventajas, y había otros que no, que estaban más o menos a la par, ¿no? Como en la astronomía y todo eso. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, Fray Bernardino de Sahagún habla sobre que tenían un conocimiento muy avanzado sobre herbolaria. Sí. De hecho, él es lo que quiere aprender, ¿no? La herbolaria y la aprende y en base a eso, pues aprende a curar y toda esta cosa. Ahora, hay mucha gente que dice que los mexicas eran tan avanzados o mesoamericanos en general, eran tan avanzados que practicaban cirugías a corazón abierto, ¿no? Sí. Cosa que es totalmente falsa. En cuanto a cirugía, lo más avanzado que se encuentra es en la zona zapoteca. En los zapotecos practicaban la trepanación. Hay cráneos con hasta 3 agujeros, pero más allá de eso no hay otro tipo de cirugía. Entiendo. Claro que hay acomodación de huesos, fracturas y todo eso, pero de abrir el cuerpo no hay más. Las parteras sí podían practicar legrados, ¿no? Metían una navaja por la vagina y despedazaban el feto y lo sacaban por partes, ¿no? Suena mal. Pero así. Y eso es lo que ensalza Bernardino, ¿no? Las prácticas medicinales. Pero más allá de eso, me parece que también negar la parte de la civilización mesoamericana, sus adelantos arquitectónicos o tecnológicos, pues sí sería muy, muy gacho, ¿no? Tenemos evidencia de mucho desarrollo cultural, ¿no? Una civilización bastante ordenada, ¿no? Que apreciaba tanto el arte literaria como las artes plásticas. Bueno, de hecho, por la otra parte, no sé, creo que hay una percepción desde Iberoamérica, desde México también, de un poco en relación con el indigenismo, de menospreciar la cultura colonizadora, ¿no? La cultura castellana o española y tal, y claro, la ponen con unos epítetos así como si fueran una especie de bárbaros, ¿no? Que venían del mar y realmente eran gente sucia y que no tenían un pensamiento elevado ni traían una cultura refinada y tal. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Bueno, respecto a eso,
como te digo, es parte del discurso nacionalista, Ujú. pero nacionalista indigenista, porque ahorita ya hay un nacionalismo hispanista y todo eso. Ujú. Siempre se ha mantenido toda esta dicotomía. Pero dentro del nacionalismo indigenista sí se mantiene ese discurso de poner al español como todo un truán, ¿no? Este, Sí. pues de hecho tú puedes leer los comentarios en Facebook, ¿no? Donde dicen que Cortés era un tipo despreciable, ¿no? O sea, Mm. lo satanizan de forma terrible Sí. cuando, pues, hay que recordar que Cortés incluso Mm. fue de las personas más nobles con los indígenas, ¿no? Mm. Hubo peores. Sí, así es. Eh, Como tenemos el caso de Alonso de Ojeda, ¿no? Este cuate, pues Es sí, que era medio paralelamente, si comparamos lo que está haciendo Velázquez en Cuba con, así también. con los taínos, con los caribes, con Ujú. la población aragua, pues vamos a ver, eran unas políticas muy duras Sí. y ahí sí que podemos decir que bueno, que a gran parte de la población se la sometía a este sistema de trabajo tanto en encomienda como en servicio personal, lo que eran los Ujú. naborias, ¿no? Y realmente Sí. los españoles, que hay que recordar que en esta fase de la conquista de México y tal, llegan de las islas de... bueno, ha habido un pequeño corte porque estamos usando los teléfonos móviles y nos han llamado y tal. Pero bueno, os estábamos diciendo que eso, que no hay que obviar el contexto, ¿no? Tanto el contexto mesoamericano, que es diverso, como el contexto de la parte española, ¿no? Y estamos hablando un poco de que eso, que la figura de Cortés había sido Ujú. demonizada y tal, porque no se ponía en contexto con lo que son la figura de los principales figuras que había en las colonias españolas, ¿no? Del momento, como Ujú. Diego Colón, como Velázquez y tal, que están llevando a cabo unas políticas, bueno, que son bastante duras con los nativos, ¿no? Y un poco Sí. para terminar el vídeo, ¿no? Para que no se os haga largo, pues quería terminar haciendo una reflexión acerca de, bueno, cómo realmente cada 12 de octubre pasa lo que pasa porque estábamos condicionados por las visiones nacionalistas, ¿no? Tanto desde España como desde nuestro respectivo país hispanoamericano, ¿no? Y cómo esto realmente es una forma que hemos tenido de ver la historia, de conceptualizarla, para ensalzar un poco nuestro discurso nacional, pero que no tiene tanta base histórica como realmente cuando haces una investigación profunda y tal, te vas dando cuenta de que las cosas son diferentes. O sea, no vamos a poner un adjetivo, no vamos a decir que son mejores o peores, que son buenas o que son malas, pero sí son diferentes y son muy complejas, ¿no? Tanto dentro de la propia época como en análisis posterior que le queramos hacer, ¿no? Así lo has visto. Aunque bueno, nosotros como historiadores, principalmente a lo que os vamos a mover, que hagáis siempre, es que intentéis hacer la reflexión de que hace 500 años las cosas no eran como hoy, las personas no pensaban como hoy, no tenían los mismos valores, tanto desde las culturas prehispánicas como desde las culturas europeas o españolas y tal. Y realmente hay que entenderlos en su contexto, ¿no? Y si los sacamos de su contexto, entonces es cuando empiezan los análisis extraños, ¿no? Y empezamos a decir, Ujú. ¿por qué hacían esto? ¿Por qué se comportaban así? ¿Por qué eran imperialistas? ¿Por qué trataban a la gente mal? Etcétera, etcétera. Porque claro, obviamente, con nuestros ojos de hoy, eso está mal, ¿no? Pero claro, es que si analizamos la historia de esa manera, incluso el siglo XX no nos va a satisfacer. Ahí tenemos las dos guerras mundiales, en fin, y un poco con esto te quería yo preguntar, porque claro, en España hay una concepción de que se nos ha cortado un poco lo que es la continuidad con este mundo,
con esta época, con esta forma de hacer las cosas, mientras que en América Latina hay cierta continuidad de, de aspectos sociales y de cosas que se han perpetuado, ¿no? Y entonces no sé hasta qué punto estas reivindicaciones que se hacen desde el otro lado del océano tienen más que ver con lo que pasa hoy en día en Hispanoamérica que con lo que pasa hoy en día en España, que no tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué piensas sobre eso? Bueno, actualmente el discurso que se toma en base a la colonización yo creo que tiene bastante peso por la intromisión de Estados Unidos en América Latina, ¿no? Sí. Estas personas, como, bueno, los latinoamericanos se remontan al pasado y ven que llevan como 500 años siendo explotados, bueno, su territorio siendo explotado, ¿no? Y a lo que más rápido le echan la culpa es a los españoles, ¿no? Los españoles, nos hicieron así y por eso todo Estados Unidos ahora está haciendo esto, ¿no? Sí. Hasta cierto punto es un resentimiento anacrónico, pero que tiene una causalidad, ¿no? Que es la del intervencionismo estadounidense. En gran parte lo he relacionado con eso por pláticas que he tenido con personas que piensan de esta forma, ¿no? Dicen que no hemos dejado de ser una colonia, que no han dejado de saquear el territorio, ¿no? Y bueno, es aquí donde toma fuerza este discurso en contra de todo acto imperialista, ¿no? Ya sea del presente o del pasado. Entiendo. También en gran parte tiene la culpa este nacionalismo indigenista, como te decía. Si hubiese una educación donde nos enseñasen que la cultura de México no es heterogénea, perdón, no es homogénea, habría una mayor comprensión del otro, ¿no? Porque muchas veces esta gente que quiere reivindicar a lo indígena como propio, no entiende a los propios indígenas, ¿no? Sí. O sea, a veces no entienden por qué nos tienen desconfianza los de la ciudad, o por qué no quieren hablar su idioma en la ciudad. A veces ellos mismos se enojan de que les digas indio, ¿no? Entonces hay toda esta situación de traumas sociales muy irrelevantes, ¿no? Y anacrónicos, que explotan el 12 de octubre. Bueno, pues un poco os dejamos con esta reflexión. Por la parte española, bueno, a mí me gustaría añadir que no entréis en la dinámica, no entréis en el trapo, ¿vale? No discutáis sobre estas cosas como todos los años, porque realmente, bueno, os queremos ir explicando que realmente no es blanco o negro, o sea, no es cal naranja o cal limón, es un sabor medio, porque la historia es gris, está formada de muchos grises y realmente, bueno, es compleja. Y cuando queráis hablar de historia, pues tened en cuenta que el nacionalismo, o a lo mejor la historia que os han explicado en el colegio, no es 100% lo que las últimas investigaciones, lo que los especialistas os pueden decir que pasó en un determinado momento y lugar y tal, sino que es una reducción de cómo se explican las cosas para que os enfadéis, para que digáis, es que el otro es malo, es que siempre ha sido malo, etcétera, etcétera. Y bueno, como ya veis, pues es posible, ¿no? Estamos dos personas, una de México y una de España, hablando de estos temas. Yo no le estoy insultando, él no me está insultando. Es posible, hacedlo vosotros también, por favor. Y bueno, independientemente de si la fecha del 12 de octubre es procedente o no, os gusta más o menos y tal, pues bueno, no caigáis en lo típico. Y con esta reflexión os dejamos hasta el siguiente vídeo, que esperemos publicar no tardando mucho. Y bueno, ya entraremos directamente en materia sobre la conquista de México, el tema que más nos gusta y que os queremos explicar en profundidad. Pues muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Dadle a like, suscribíos, comentad si queréis, recomendad a los amigos
etcétera, etcétera. Y nos vemos en el próximo. Chao.